Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el momento en el día en que vean este video. En esta oportunidad nos trae el trabajo número 7 de análisis estructural y sistemas de producción, esta inducción a la explicación que se profundizará el día sábado en la reunión que estamos acostumbrados ya a tener cada sábado de 9 a 11 horas. En particular, en este trabajo práctico va a ocurrir de que nos vamos a encontrar con un caso a desarrollar, con un trabajo a desarrollar mucho más extenso y un poco más complejo con respecto a lo que veníamos ya acostumbrados, ¿no? Con lo cual, la idea de este video es explicar los primeros puntos que son más que nada conceptuales, al igual que los puntos teóricos que llamamos la segunda parte de este trabajo práctico. El punto 4 en particular, que es lo más práctico que hay acá, lo vamos a encarar el día sábado, sincrónicamente, con algunos ejemplos y con la interacción de todos, y no de este monólogo por ahí que puede ser este tipo de explicaciones. Sí les quiero acercar, antes del día sábado, una idea de este trabajo práctico, presentárselos y comentarles lo que se espera en cuanto a su resolución. Comienzo a compartir el trabajo, que es el número 7, como decía anteriormente, de análisis estructural. Tenemos un proceso expuesto de un producto X. No viene al caso saber el nombre del producto, sino que lo importante es conocer precisamente el proceso y lo que nos interesa para este tema, que es en primer lugar la determinación de la capacidad, tanto real como teórica. Conceptos que van a ver con el profesor Reynoso en la teoría respectiva, que igualmente el sábado, como hago costumbre, comienzo a ahondar un poco en la teoría y lo conceptual para después ir a la práctica, que es esta en este caso. Con lo cual, en este trabajo vamos a ir por partes. Primero tenemos el proceso, que es un proceso medianamente acotado, simple, y luego tenemos la tabla de análisis del proceso. Es decir, esta tabla nos va a brindar la información referida a la cantidad de máquinas que existen en el proceso, los procesos vinculados a esas máquinas, la capacidad en piezas máximas por hora, la cantidad de personal, la eficiencia del centro, es decir, del proceso, en este caso, el porcentaje de rechazos y las horas de paradas que hay en el mes para cada máquina. Luego vamos a tener algunos datos un poco más específicos, como por ejemplo, y necesarios para la resolución y para presentar una idea de resolución, que es lo que van a tener que hacer. Por ejemplo, el turno de trabajo, que es el encuadre que se da habitualmente. Luego tenemos datos como, por ejemplo, que el personal para media hora para comer, que se trabaja de lunes a viernes de 8 a 17. El índice de ausentismo, calculado en horas. La característica de que el personal puede ser rotado y ubicado en cualquier puesto de trabajo. Esto quiere decir que se trabaja con un personal polivalente, concepto que he tocado en alguna clase detallando, explicando que el personal polivalente precisamente puede hacer esto, puede atender una máquina u otra diferente y esa persona está capacitada para realizarlo, a diferencia de lo que se solía realizar años anteriores, cuando por ahí una persona que atendía el torno solo estaba capacitada y sabía manejar el torno y no podía ir a otra máquina porque no la conocía y no sabía cómo trabajaba esa máquina. Bueno, acá trabajamos con un personal polivalente. En base a, sobre todo, la tabla de análisis y estos datos específicos que se dan después, que significan de importancia para la resolución, se solicita
el análisis de la capacidad de la planta, teniendo en cuenta puntos como, por ejemplo, caracterizar en primer lugar los factores que afectan a la productividad de la empresa. Esto quiere decir, esto es muy teórico, muy conceptual, en base a ustedes cuando vean la tabla de análisis y vean la cantidad de horas de parada, y vean la eficiencia que tiene, y vean el turno de trabajo, el ausentismo que hay, puedan determinar factores genéricos digo, porque no tenemos el conocimiento del producto. Con lo cual, no es un error del ejercicio, sino que es precisamente para que ustedes, o el equipo, mejor dicho, enuncie factores generales que pueden afectar a la productividad de la empresa y en una parte de esta respuesta vincularla con el caso que estamos analizando, donde se puede ver más afectado por ahí la productividad, más afectada la productividad en base a los datos que tenemos. Pero básicamente lo que se busca es que ustedes enuncien factores genéricos, generales, en cuanto a lo que puede afectar a la productividad de una empresa. Por eso digo que es un punto más que nada teórico, conceptual, que se va a complementar con la explicación de la teoría y de algunos conceptos que vayamos tocando en la práctica cuando veamos. La otra parte es la cuestión de determinar la capacidad máxima de la planta en condiciones actuales de trabajo. Bueno, acá sí van a empezar los cálculos, por ahí simplificados, porque de alguna manera los datos para determinar la capacidad lo tienen en la tabla de análisis. De hecho, tienen la capacidad de piezas máximas por hora que se realiza en cada máquina. Tienen las máquinas que realizan, tienen las horas de parada. ¿Y por qué hablo de las horas de parada y del rechazo ahora? Porque hay una diferencia entre la capacidad máxima de la planta y la capacidad teórica, que es el punto 3. La capacidad teórica es una capacidad neta de rechazos y paradas. Es una capacidad eficiente al 100%, ¿no? Es la capacidad que tendría la empresa sin tener rechazos y sin tener paradas. En cambio, la capacidad máxima es, por eso es real, es llevando esto a la práctica, a la realidad, en otras palabras, contemplar los rechazos y las paradas de máquina que se producen. Con lo cual, este es un cálculo que lo vamos a ejemplificar, y no me quiero extender en el detalle o explicación o inducción, mejor dicho, de este video y de este trabajo. Vamos a ver un ejemplo el día sábado, pero por ahí mucha gente cursó ya costos, porque esto se ven costos, y vio el tema de capacidades. Con lo cual, de alguna manera, si esa gente o ese equipo tiene la manera de empezar este trabajo práctico, sería beneficioso para llegar al sábado con dudas en cuanto a la resolución. Igualmente les digo que se queden tranquilos todos, que esto lo vamos a volver a tocar de cero, con ejemplos para que se entienda mejor, ¿no? Con lo cual, en el primer punto vamos a determinar la capacidad máxima y en el segundo la teórica en base a los datos de la tabla de análisis. Luego, que va a ser el punto precisamente que va a desarrollar la clase práctica del sábado, es el cálculo del nivel de operación de cada proceso de la planta. Con lo cual, una vez que tenemos el nivel de operación del proceso, esto se va a desprender en primer y gran lugar de la tabla que tenemos también, y en segundo lugar de la capacidad que hayamos determinado, porque va a ser un parámetro, ¿no? Tenemos el nivel de operación de cada proceso por máquina y por sector. Es decir, nosotros acá tenemos, por ejemplo, el sector de inyección, o el proceso de inyección, mejor dicho. Ese proceso de inyección tiene 5 máquinas, con lo cual el nivel de operación va a haber una expectativa a cumplir, según la capacidad, con lo cual nosotros lo que vamos a determinar en el punto 4 es el nivel de operación de cada máquina, y a su vez el nivel de operación del proceso o del sector. Así lo mismo con extrusión, lo mismo con mecanizado. Con lo cual, una vez que tengamos el nivel de operación de cada proceso, debemos determinar las mejoras.
porque vamos a ver y nos vamos a encontrar, cuando determinemos esto, que va a haber sectores en donde estos sean más productivos que otros. Con lo cual, eso va a ser un punto de partida para determinar las mejoras y aumentar la productividad y empezar a estudiar acá cómo se puede ser más productivo si se nos presenta este caso en donde, por ejemplo, en un sector tenemos el 50% o duplicada la producción que en otro. Y para eso es que se dan datos como, por ejemplo, que hay un ausentismo del 10%, que el personal puede ser rotado por sobre todas las cosas, porque si, por ejemplo, tengo una sobrecarga en un sector y un faltante en otro, yo puedo rotar personal que es polivalente y decir que parte de este proceso vaya a trabajar a este, y de esa forma equilibrar. Eso se llama de alguna manera balancear el proceso, o si fuera una línea de producción, balancear la línea, tema que vamos a ver dentro de unas clases cuando veamos precisamente el tema balanceo de líneas, tan importante para esta materia. Con lo cual, una vez que veamos ese nivel de operación, vamos a poder determinar mejoras e implementarlas para aumentar la productividad. Siempre hay que tener en cuenta la teoría acá, ¿no? La teoría va a rondar en todos los puntos prácticos que tratemos. Con lo cual, después, en base a la teoría, va a haber unas ciertas preguntas, que es así, son preguntas teóricas exclusivas, puras, pero habiendo analizado el caso. Como por ejemplo, qué tipo de empresa es, qué sistema de producción debería aplicar la empresa en base al proceso que tiene y en base a la teoría que explique el profesor Raúl el día sábado. Justificar claramente con la lectura y el concepto de este sistema productivo que ustedes van a aplicar o a recomendar su aplicación en este caso, ¿no? Determinar si se puede aplicar Lean Manufacturing. En este caso, el Lean Manufacturing, como adelanto de la teoría, les digo que es el Just-in-Time americano. En la parte de Oriente se lo conoce como Just-in-Time. En la parte americana se lo conoce como Lean Manufacturing. Con lo cual, vamos a ver en la teoría que hay ciertas características que debe cumplir el proceso para que se pueda aplicar o no. Y esto deviene a si el sistema productivo es pull o push, por ejemplo. Con lo cual, esto lo vamos a terminar de redondear el sábado. Simplemente les traigo como un adelanto. Y el 4, analizar qué tipo de estrategias productivas podría aplicar a la empresa y cuál sería la finalidad de las mismas. Vamos a ver una serie de estrategias, ustedes la tienen en la teoría, y ustedes como equipo debieran desarrollar uno o dos tipos de estrategias, según dónde quieran enfocar, para aplicar en este tipo de empresa. Al finalizar, y esto es muy importante para el trabajo práctico, se deberá confeccionar un informe de todo el trabajo realizado, pero un informe con carácter de remitido a la gerencia. Quiere decir, no cualquier informe, sino que no, hicimos esto, esto, esto y esto, nos dio como esto, listo, chau. No. Un informe como el que va a confeccionar un futuro consultor o licenciado en administración a quien se lo a quien lo contrate, ¿no? Ustedes como profesionales, si alguno por ahí no lo está haciendo hoy en día, van a ser posibles consultores de empresas. Con lo cual una empresa lo va a contratar para que le resuelva una problemática, y ustedes cuando resuelvan esa problemática con las herramientas que saben o que sepan en ese momento, que van a seguir adquiriendo en el transcurso de la carrera, van a tener que coronar el trabajo elevando un informe a la gerencia, contando cuál fue el problema que encontraron, cuál es la característica de la empresa para aplicar después lo que aplicaron, y, como digo siempre, la teoría va a rondar en todo eso, porque los va a ayudar a coronar ese informe, por ejemplo, las preguntas teóricas que se hacen luego, o sea, del 1 al 4 de la pregunta teórica. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué sistema productivo tiene? Si aplican o no Lean Manufacturing, el tipo de estrategias productivas. Todo eso va a ayudar a que ustedes con eso complementen la explicación numérica que van a dar arriba, ahí cuando pregunten, cuando contesten la capacidad máxima que tiene, la capacidad teórica y el nivel de operación.
La primera parte, que es la que acabo de decir, son datos. Son datos para que ustedes mejoren e implementen mejoras para aumentar la productividad. Y a su vez, implementen estas mejoras en un tipo de empresa determinado, con un tipo de sistema productivo determinado, aplicando o no Lean Manufacturing y aplicando una estrategia enfocándose en un sector en particular o dependiendo la idea que ustedes quieran mejorar. Entonces, todo eso se va a coronar con un informe no tan extenso, por ahí de una carilla como máximo, pero sí abarcando todos los puntos que vamos a tocar en este trabajo práctico. Por eso digo, es un trabajo práctico más extenso, poco más complejo a comparación de lo que veníamos viendo, y es por ahí el primer trabajo práctico de la materia en donde vamos a necesitar un poco más de tiempo. Esto no quiere decir que se va a extender 2 semanas la entrega, sino que la entrega seguramente sea en la semana, pero por ahí más al fin de la semana y no el lunes, por ejemplo. Entonces eso igual lo vamos a terminar de cerrar el sábado, entre todos. Pero la idea de este trabajo práctico es esta, presentarlo de alguna manera, coronándolo con el informe y que ustedes puedan en primeros términos trabajar el concepto de capacidad, implementarlo y luego implementar el cálculo de los niveles de operación de cada sector para después implementar las mejoras. Todo esto contextualizándolo en una teoría que la van a ver y que la tienen que aplicar también en este caso. Entonces, el sábado, como siempre, comenzamos a las 9 con la parte teórica. Después vamos a retomar claramente este trabajo práctico, ahondando en más detalles. Yo les tengo preparada, mejor dicho, una propuesta para el punto 4, que la pueden aplicar o no. Si a alguno les resulta más fácil otra manera, bienvenido sea. Yo tengo una propuesta como para poder ver todo en un Excel, la resolución del punto 4. Y la capacidad máxima de la teoría son cálculos que son medianamente cortos, pues una cuenta que hay que realizar, que la vamos a ver el sábado, pero en sí no debería llevar mucho tiempo si el concepto lo tenemos claro. Sí, lo que puede llevar mucho tiempo es el punto 4. Y bueno, y después el resto de la teoría y sobre todo el informe. El informe vamos a tener que tener el trabajo hecho terminado para poder armarlo, ¿no? Con lo cual, se va a necesitar claramente, como siempre, del equipo, se va a necesitar que estén todos trabajando en este trabajo práctico y sobre todo se va a necesitar su máxima atención y que realicen las consultas que tengan para poder realizar una buena presentación y un buen desarrollo de este caso análisis estructural, que es por ahí ya adentrándonos en la parte más exhaustiva de la materia, porque hasta el momento hemos visto análisis de negocios, localización, layout, diseño del producto, pero ahora ya estamos dentro de una planta que fabrica un producto y cuando ocurre esto se nos va a presentar el análisis estructural, se nos va a presentar estudiar cada proceso y sobre todo, algo muy importante para la materia, que es el concepto de productividad y cómo podemos mejorarla. Entonces, por ahí acá no tenemos costos, que lo vamos a tocar más adelante, pero sí tenemos el concepto de productividad y arraigado el de capacidad. Con lo cual, considero uno de los trabajos más importantes de análisis estructural, junto a los que van a venir referidos y relacionados al tema. Con lo cual, démosle la importancia que lo merece y la atención que lo merece. Y bueno, y el día sábado saquémonos todas las dudas que haya y veamos el tiempo que tengamos, nos podemos extender a más si es necesario, pero veamos de abarcar todos los puntos y que quede un trabajo por ahí extenso, pero sin que parezca la tormenta interminable. Con lo cual, esa es la idea de este video, mostrarles con lo que nos vamos a encontrar el sábado, exponer los puntos, cuál es la idea de cada punto
bueno, aquel equipo que por ahí, o personas que hayan cursado costos y que se vean en condiciones, e incluso con tiempo, en estos días que faltan para el sábado, de poder empezar el trabajo, bienvenido sea. Y si no, lo veremos el sábado y lo arrancaremos el día sábado. Así que por eso no hay ningún problema. En ese sentido saben que no soy exigente, así que no hay ningún problema. Chicos, les dejo un saludo grande y nos vemos el sábado en la reunión a las 9 horas como siempre. Y tienen a disposición ya el trabajo práctico, el material de la clase y también voy a subir este Excel que les comentaba, que por ahí si lo abren mañana viernes mucho no se comprenda, pero es el Excel que voy a exponer el sábado explicándole esta propuesta de resolución para el punto 4. Un saludo, que sigan bien, buenas noches, buenas tardes y buenos días.